Mi madre murió de cáncer, dejando tras de sí una enorme deuda. Mi padre nunca se volvió a casar. Para ayudarle a pagar hasta el último centavo. Abandoné mi sueño de ir a la universidad y trabajé sin descanso. Jamás imaginé que años después, en un parque temático, mi padre y yo la volveríamos a ver. Mi madre, que se suponía que iba a ser mi padre, paseaba felizmente con su primer amor y su hijo. Resultó que había fingido su muerte para fugarse con otro hombre. Mi padre quedó destrozado y fue a confrontarla, pero ella y su amante lo asesinaron. A mí tampoco me dejaron vivir. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en el día en que supuestamente murió. Después de que el médico declarara muerta a mi madre, mi padre se desplomó en el suelo, sollozando desconsoladamente. Yo permanecí extrañamente tranquila. Mis ojos se fijaron en la médica que atendía a mi madre, la doctora Sterling. Llevaba una máscara de dolor profesional. Lamento mucho tu pérdida. No había nada más que pudiéramos hacer. Deberías empezar a hacer los preparativos para el funeral. Doctor Sterling. Mi madre estaba bien ayer. ¿Cómo pudo morir repentinamente hoy? Hablé de repente. La doctora Sterling se quedó paralizada un instante antes de recuperarse rápidamente. El cáncer es una bomba de relojería. La muerte súbita es muy común en pacientes como ella. Los gráficos y los resultados de las pruebas están ahí. Te los mostré antes. Su reacción confirmó mis sospechas. Sin duda, ella fue quien ayudó a mi madre a llevar a cabo la estafa. En mi vida pasada, mi madre fingió su muerte por cáncer y una enorme deuda para mi padre y para mí. Pasamos 10 años angustiosos trabajando sin descanso para pagarla. El día que por fin saldamos la deuda, la vimos en un parque temático. No estaba muerta en absoluto. Lo había fingido todo. Para fugarse con su novio de la secundaria, incluso tuvieron un hijo juntos y vivieron una vida de lujos durante una década. Mientras tanto, mi padre y yo vivíamos ajenos a todo, viviendo como locos solo para pagar sus deudas. Y al final, nos mataron para guardar su secreto. El odio me quemaba el pecho. Sentía que me ahogaba en él. En esta vida, no dejaré que nadie que nos haya hecho daño se salga con la suya. Ya verás. No puedo creer que haya muerto tan rápido. Algo anda muy mal. ¿Qué sucede? Alcé la voz, llamando la atención de todos en la sala. El rostro del doctor Sterling se puso pálido como un tomate. No digas tonterías. Aquí tenemos el certificado de defunción. Además, tu madre ya está en la morgue. Puedes ir a comprobarlo si no me crees. Mi padre se secó las lágrimas y me agarró del brazo. Isen, tu madre se ha ido. Sé que está sufriendo, pero tenemos que ser razonables. Yo misma vi los informes. Realmente era cáncer. Quise gritarle que no estaba triste en absoluto. Pero aún no era el momento de revelar la verdad. Lo miré. Papá, ¿cómo puedes estar seguro de que esos informes no fueron falsificados? No me lo creo. Si no era cáncer, era negligencia médica, llamar a la policía y solicitar una autopsia. La palabra autopsia hizo que el doctor Sterling palideciera. Apretó los dientes. Joven, ten cuidado con lo que dices. Este es un hospital de primera categoría. Aquí es imposible que haya negligencia médica. ¿De verdad? La miré fijamente. Si este hospital es tan prestigioso, no deberías tenerle miedo a una autopsia. Saqué mi teléfono para llamar al 911. El doctor Sterling entró en pánico y me arrebató el teléfono de la mano. No puedes llamar a la policía. Vaya. Estaba perdiendo los estribos. Incliné la cabeza y sonreí con sorna. ¿Y por qué no, doctor Sterling? Estás tan desesperado por detenerme. Ahora tengo aún más motivos para sospechar que estás ocultando algo. Mi padre por fin pareció darse cuenta. Algo en su comportamiento no le cuadraba. Isen tiene razón. Te comportas de forma muy extraña. Los llamaré yo mismo antes de que ella pueda detenerlo. Mi padre sacó su teléfono e hizo la llamada. El doctor Sterling intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Tenía mucha curiosidad por ver cómo mantendrían viva la mentira. Una vez que llegó el equipo forense, la comisaría estaba cerrada. Los agentes llegaron a los pocos minutos de que les explicara la situación. La policía nos informó de que teníamos todo el derecho a solicitar una autopsia. Nos entregaron un formulario para que lo firmara el familiar más cercano. La doctora Sterling se quedó a un lado. Pero, golpeándose la frente, seguía intentando salir del apuro con palabras. Oficial, soy una profesional. No hay manera de que me haya equivocado. El oficial le dio una palmada en el hombro. No te preocupes. Una vez realizada la autopsia, se sabrá la verdad. La doctora Sterling parecía a punto de desmayarse. Mi padre seguía llorando, con la voz quebrada por el dolor. Gracias, agente. Por favor, solo necesitamos saber qué pasó. No puedo dejar ir a mi esposa sin saber la verdad. Mi padre la amaba muchísimo. Dedicó toda su vida a mantenerla desde que se casaron. Era como un perro fiel, que la veneraba. Por eso, en mi vida anterior, descubrir la verdad lo destrozó. No pudo soportar la traición. El forense nos condujo hacia la morgue, se puso una máscara y tomó su instrumental. Sentí una oleada de oscura excitación. Estaba ansiosa por ver cómo mi madre seguiría fingiendo estar muerta cuando sacaran el bisturí. Espera, no entres ahí. El doctor Sterling se abalanzó repentinamente hacia adelante, bloqueando el paso al forense. El forense frunció el ceño. Por favor, apártese. Tengo trabajo que hacer, balbuceó el doctor Sterling. Simplemente creo que es una falta de respeto hacia el difunto. Acaba de fallecer. Abrirla tan pronto es un error. Doctor Sterling, somos la familia y no nos importa. ¿Por qué estás tan alterada? No doy mi consentimiento para una autopsia. Una voz aguda y airada me interrumpió. Me giré y vi a mi abuela. Marta caminaba a grandes zancadas por el pasillo. Un hombre apuesto la sujetaba del brazo. Instintivamente, di un paso atrás. Lo reconocí al instante. Era el hombre con el que mi madre se fugó en mi vida pasada. Sebastián Torne. Robert. Todavía no estoy muerto. ¿Desde cuándo tomas tú las decisiones importantes en esta familia? Marta fulminó a mi padre con una mirada llena de odio. Mi padre me atrajo hacia sí y bajó la cabeza. Lo siento, Marta, pero esto es urgente. Sospechamos que pudo haber habido un error médico. Robert, este es un hospital de primera categoría. El médico de guardia es un amigo íntimo mío. Su profesionalismo es reconocido en toda la ciudad. No hay manera de que haya habido un error. Sebastián habló. Sus ojos fríos mientras nos miraba. No había ni rastro de bondad en su mirada. Genial. Trajeron a la abuela para detener la autopsia. Aparté a mi padre y miré a Marta a los ojos. Abuela, el doctor Sterling definitivamente oculta algo. Se puso aterrada cuando mencioné la autopsia. Y este tipo acaba de admitir que es amigo del médico. Obviamente están compinchados. ¿Acaso no quieres saber cómo murió tu propia hija? La autopsia lo aclarará todo. Mocoso. ¿Cómo te atreves? Espetó Sebastián. Tu madre y yo crecimos juntos.
La amaba profundamente. ¿Por qué la lastimaría? Marta no cedió. Mantuvo esa misma expresión de odio. Pequeño monstruo sin corazón. Tu madre está muerta. ¿Y prefieres mutilar su cuerpo en lugar de dejarla descansar en paz? Te lo digo ahora mismo, mi hija será enterrada entera e intacta. Ella levantó su bastón como si fuera a golpearme. Fui lo suficientemente rápido para esquivarlo. Mi padre corrió a defenderme. Marta ni siquiera lo decía en serio. Simplemente está molesto y quiere respuestas. Marta no escuchó ni una palabra. Ella no dejaba de repetir lo mismo. Nada de autopsia. Vi un destello de triunfo en los ojos de Sebastián y lo entendí. Marta lo estaba protegiendo. ¿Significa eso que sabe que mamá también está fingiendo? En mi vida anterior, justo después de que mamá muriera, Marta, casualmente, se fue al extranjero para recibir tratamiento médico y nunca regresó. Toda la maldita familia estaba involucrada en la estafa contra mi padre y contra mí. Agarré el brazo de mi padre. Está bien, papá. Si la abuela dice que no, entonces no lo haremos. Quizás si juzgué mal al doctor Serling. La tensión en los hombros del doctor se rompió visiblemente. Soltó un gran suspiro de alivio. Me alegra que hayas entrado en razón, Isen. Jamás le haría daño a tu madre. La ignoré y miré a Marta. Abuela, tienes razón. Debería ser enterrada entera. Llevémosla de vuelta a la antigua finca familiar en el campo y enterrémosla allí inmediatamente. En cuanto dije eso, Marta y Sebastián palidecieron. No, no es buena idea. Marta tartamudeó. Entrecerré los ojos. ¿Por qué no? ¿No quieres que la entierren como es debido? Pero acabas de decir que está bien. Sebastián interrumpió, mirando a Marta. Isen tiene razón. Deberíamos llevar el cuerpo de Vanessa de vuelta a casa para el entierro. Llevamos el cuerpo de mi madre todo el camino. Insistí en sentarme en la parte trasera de la furgoneta para vigilarla. Nadie pudo convencerme de lo contrario. Así que tuvieron que dejarme. Pude ver cómo Sebastián apretaba la mandíbula con fuerza. Parecía que se le iban a romper los dientes. Probablemente planeaba sacar a mi madre del ataúd en algún punto del camino, pero yo no iba a darles ninguna oportunidad. Se creía el único listo en la sala, pero no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Miré a mi madre, que yacía a mi lado. Tenía los ojos fuertemente cerrados y la piel pálida. Parecía muerta. Pero pude ver claramente ese leve movimiento de sus fosas nasales. Estaba respirando. Mamá, ya verás. Voy a desenmascarar tus mentiras una por una. Al llegar a la casa, insistí en que no podíamos enterrarla de inmediato. Dije que debíamos conservarla en un ataúd refrigerado en la sala durante unos días mientras orábamos por su alma. Creía que eras muy cercano a ella. ¿Acaso no quieres que su alma encuentre la paz? Lo callé por completo. Tuvo que seguir mis instrucciones. Observé con una sonrisa disimulada. Mientras subían a mi madre al ataúd helado, reí para mis adentros. Oh, mamá, vas a sufrir por esto. Es pleno invierno. Me pregunto qué frío hará ahí dentro. Esa noche, todos se durmieron en la sala de estar. Fingí quedarme dormida en el sofá. Un rato después, oí el crujido de la tapa del ataúd al abrirse. Luego, el susurro preocupado de Sebastián. Vanessa, ¿te estás congelando? Sal rápido. Voy a meter el maniquí. La voz de mi madre temblaba literalmente. Me estoy muriendo ahí dentro. Hace muchísimo frío. Llevo todo el día aguantándome. Juro que Brad lo está haciendo a propósito. Sonreí. Sigue hablando, mamá. Mi teléfono estaba escondido cerca, grabando cada palabra y cada movimiento entre ella y Sebastián. Pronto le mostraría al mundo entero esta pequeña actuación. Finalmente, llegó el día del funeral. Decidí hacer una transmisión en vivo en TikTok. Lloré desconsoladamente frente a la cámara. Hoy es el funeral de mi madre. Estoy destrozado, pero a ella le encantaba estar rodeado de gente. Quiero que mis seguidores me ayuden a despedirme de ella. Tenía un buen número de seguidores, unos cientos de miles, gracias a mis vídeos cantando. Entonces, los espectadores comenzaron a llegar en masa de inmediato. Los portadores del féretro sacaron el ataúd. Los ojos de mi padre estaban hinchados de tanto llorar. Marta y Sebastián, sin embargo, no parecían tristes en absoluto. Creían que habían intercambiado a mi madre y que estaban a punto de comenzar su nueva vida. Mientras mi padre y yo pagábamos sus deudas, ni hablar, no iba a tropezar dos veces con la misma piedra, ya que el ataúd estaba a punto de ser bajado a la tumba. Apoyé el teléfono en el suelo para grabarlo todo. Me lancé hacia adelante y abracé al gato. Lloraba desconsoladamente. Mamá, no puedo dejarte ir. Necesito verte una última vez. Mi padre rompió a llorar aún más fuerte y se unió a mí, aferrándose a la madera. Yo también quiero verla. Solo una última mirada, gritó Marta. Está muerta. ¿Qué hay que ver? Entiérrenla ya. Pero me niego a dejarla ir. No, necesito ver a mi madre. En el momento en que me detuviste. Sebastián intentó hacerse el bueno. Ya que la fuerza no funcionaba. Se acercó y trató de apartarme. Isen, sé que está sufriendo, chico. Pero hay reglas para los entierros. Una vez cerrada la tapa, se queda cerrada. Maldita sea. Subestimé lo persistente que podía ser. Intentaba usar la tradición para callarme. Pero yo tenía muchas maneras de lidiar con él. Literalmente, me lancé a la fosa común, apoyándome en el ataúd. Si no la veo, nadie enterrará nada hoy. Mi padre puede ser un poco blando en el amor, pero en ese momento, fue el cómplice perfecto. Se arrodilló y le suplicó a Marta, por favor, ella era mi esposa. Permítenos despedirnos como es debido. Marta lo miró con frialdad absoluta. Ningún guardia lo apartó. Sabía que esto iba a pasar. Por eso ya había llamado a las emisoras de noticias locales. Justo en ese momento, un grupo de reporteros irrumpió en el cementerio. Le pusieron micrófonos en la cara a Marta. Es natural que un hijo quiera ver a su madre. ¿Por qué insiste tanto en mantener el ataúd cerrado, señora? Exacto. Es una petición tan sencilla. ¿Por qué no les permite cerrar este capítulo? Era tu hija. ¿Acaso no quieres ver su rostro una última vez? Los reporteros eran implacables. Filmaban a Marta mientras comenzaba a tientas. Sebastián, ayúdame. Gritó ella. Los reporteros rodearon inmediatamente a Sebastián. ¿Qué parentesco tienes con la difunta? ¿Por qué te pide ayuda? ¿Eres su yerno? Entonces, ¿quién es el hombre que llora junto a la tumba? El rostro de Sebastián se tensó. Soy un amigo de la familia. Aquí tenemos tradiciones. No abrimos los ataúdes una vez sellados. Sus tradiciones, dijo una reportera, alzando la voz. Usted no es su marido. ¿Por qué deberían importar tus tradiciones por encima de los deseos de la familia? ¡Qué buena! Casi aplaudo. Mientras Marta y Sebastián estaban distraídos por el circo mediático. Aproveché el momento y abrí la tapa con todas mis fuerzas. ¿A dónde se fue mi mamá? Grité fingiendo horror.
La pesada tapa de roble crujió al cerrarse, golpeando la tierra húmeda con un sordo golpe. Un murmullo colectivo recorrió la multitud. El frenético clic de las cámaras de los reporteros se intensificó repentinamente, sonando como un enjambre de langostas furiosas. Mi teléfono, aún apoyado contra la lápida, lo captaba todo. En la pantalla, el chat en directo se desplazaba tan rápido que se había convertido en una maraña de signos de interrogación y exclamación. Dentro del ataúd, sobre el forro de satén blanco, no estaba el cuerpo pálido y frío de mi madre, Vanessa. En su lugar, un maniquí de plástico hueco, de esos de grandes almacenes, miraba fijamente al cielo invernal. Su cabeza calva y sin rasgos distintivos estaba cubierta por el delicado velo de encaje nupcial de Vanessa. Vestía su sudario de seda favorito, cuya tela se adhería holgadamente a la lente sintética moldeada. Por un instante, todo el cementerio quedó en completo silencio. Incluso el viento pareció detenerse. Papá, solté un sollozo agudo y desgarrador, tropezando hacia atrás y cayendo sobre la hierba como si la conmoción me hubiera derribado. Papá, ¿dónde está mamá? ¿Por qué hay una muñeca en su ataúd? ¿Qué le hicieron? Mi padre se quedó paralizado. Sus ojos, hinchados y enrojecidos por días de llanto incesante, se abrieron de par en par. Extendió una mano temblorosa, sus dedos rozando el plástico frío y duro de la mejilla del maniquí. Retrocedió como si se hubiera quemado. Vanessa, susurró, con la voz quebrándose. Miró a su alrededor con desesperación, completamente desconcertado. ¿Dónde está mi esposa? Isen, ¿dónde está tu madre? Señalé con un dedo tembloroso directamente a Sebastián y a Marta. Se la llevaron. No nos dejaron hacer la autopsia. El doctor Sterling nos lo impidió, la abuela me amenazó con pegarme con su bastón, y este tipo, Sebastián, seguía insistiendo en la tradición. Vendieron su cuerpo. O tal vez la mataron y escondieron el cadáver para encubrir su negligencia médica. Las palabras asesinato y robo de cadáveres flotaban en el aire helado. Los reporteros se abalanzaron como buitres. Le pusieron los micrófonos en la cara a Sebastián con tanta fuerza que casi le rompen los dientes. Señor Thorne, ¿es una broma? ¿Dónde está el fallecido? Señora, ¿participó usted de la profanación de los restos de su propia hija? ¿Está este hospital involucrado en una red de tráfico de órganos? La arrogante y aristocrática compostura de Sebastián se hizo añicos al instante. Su rostro adquirió un tono grisáceo, enfermizo y moteado. Intentó proteger a Marta de las cámaras, pero la anciana ya hiperventilaba, con los ojos desorbitados como un animal acorralado. Esto es un malentendido. Sebastián tartamudeó, su voz refinada se quebró bajo la presión. No sabemos nada de esto. El hospital debe haber cometido un error. Fue el doctor Sterling. Un error. Grité, levantándome a duras penas del suelo, con la cara cubierta de tierra y lágrimas. Fuiste tú quien insistió en mantener el ataúd cerrado. Dijiste que una vez sellado, permanecería sellado. No querías que miráramos porque sabías que ella no estaba ahí dentro. Los policías que nos acompañaban para mantener el orden actuaron de inmediato. Uno de ellos interpuso entre Sebastián y la tumba, con la mano apoyada en la funda de su pistola. Nadie abandona el cementerio. El agente gritó por su radio portátil. Tenemos un posible caso de robo de cadáver y fraude. Solicite refuerzos y avise a la división de detectives. Mi padre estaba de rodillas junto al ataúd vacío, agarrándose la cabeza y sollozando. Pero esta vez no era solo dolor. Podía ver la confusión, el horror reflejado en sus ojos. No era tonto. Simplemente estaba cegado por el amor. Ahora, le arrancaban la venda de los ojos con violencia. Lo observo de reojo y lo abrazo por los hombros. Papá, tenemos que averiguar qué le hicieron a mamá. No podemos dejar que se salgan con la suya. Con la excusa de consolarlo, le susurré al oído, no le digas ni una palabra a la abuela ni a Sebastián. Deja que la policía haga su trabajo. Te prometo que la encontraré. Mi padre me miró. Sus ojos estaban vacíos por la traición. Asintió lentamente. Una fría y dura determinación comenzaba a asentarse en su rostro. El perro leal por fin empezaba a mostrar sus dientes. Al anochecer, la historia se había vuelto viral en internet. Mi transmisión en vivo de TikTok alcanzó un pico de más de 2 millones de espectadores simultáneos antes de que la policía clausurara el lugar. El video del ataúd abriéndose para revelar un maniquí de plástico fue el tema más comentado a nivel mundial. El hospital estaba rodeado de manifestantes y furgonetas de medios de comunicación. La doctora Sterling fue detenida para ser interrogada en el momento en que intentó escabullirse por la puerta trasera del hospital con una maleta llena. En la sala de interrogatorios de la policía, mi padre y yo nos sentamos frente a un detective de semblante serio llamado Miller. Hemos bloqueado los registros de la morgue del hospital, dijo el detective Miller, frotándose las sienes. La doctora Sterling afirma no tener ni idea de cómo se intercambió el cuerpo. Culpa al servicio de transporte. Pero encontramos $500,000 en efectivo en su caja de seguridad, depositados hace apenas 2 días. El rastro documental conduce a una empresa fantasma propiedad de Sebastian Thorne. Mi padre se estremeció al oír el nombre. Sebastián, el novio de Vanessa en el instituto. Ella siempre me decía que solo eran amigos. Que él era como un hermano para ella. Era más que un hermano. Papá, dije en voz baja, poniendo una mano sobre la suya. Me volví hacia el detective Miller. Oficial, creo que mi madre aún podría estar viva. Miller frunció el ceño. Hijo, ya tenemos certificado de defunción. El monitor del hospital mostró que su corazón se había detenido. Si está viva, este es el caso de fraude médico más sofisticado que la ciudad haya visto jamás. No es solo fraude, dije, bajando la voz a un susurro frío. Mi madre debía más de $3 millones en préstamos personales y deudas médicas. La mayoría de esos préstamos fueron avalados por mi padre. Si ella fallece, su patrimonio quedará desolado y los acreedores nos reclamarán a nosotros. Pero si muere y desaparece, podrá comenzar una nueva vida con Sebastián. Con ese dinero, él la sacó de contrabando mientras mi padre y yo pasamos el resto de nuestras vidas trabajando hasta la extenuación para pagarle a su fantasma. El detective Miller me miró, asombrado por mi lucidez. No sabía que ya había vivido esa pesadilla una vez. Conocía cada detalle de su plan porque había pagado por él durante 10 años con mi sangre, sudor y lágrimas. ¿Y cómo iba a escapar?, preguntó Miller. Si está viva, tiene que estar escondida en algún sitio. No puede salir del país sin pasaporte y ya hemos registrado su nombre en la frontera. No usará su nombre real, le respondí. Pero aún no se ha marchado. Está esperando a que baje la temperatura. Y creo que sé exactamente dónde está. Saqué mi teléfono y abrí una aplicación de rastreo. En la pantalla, un pequeño punto rojo parpadeaba constantemente en un mapa, ubicado en un suburbio montañoso aislado y adinerado a unas 2 horas de la ciudad. Miller arqueó una ceja. ¿Qué es eso? Cuando transportábamos el cuerpo a la antigua finca familiar, me senté en la parte trasera de la furgoneta y me quedé dormido. Noté que Sebastián estaba muy nervioso. No paraba de tocarse el bolsillo del abrigo. Cuando nos ayudó a descargar el ataúd, logré deslizarle un pequeño localizador de baldosas en el bolsillo. Y antes de salir del hospital, le coloqué un rastreador GPS magnético debajo del parachoques de su coche. Actualmente se encuentra en una villa privada. Está registrada a nombre de una empresa ficticia, pero consulté la escritura.
El agente registrado de la corporación es mi abuela, Marta. El detective Miller dejó escapar un silbido bajo. Chico, tienes futuro en las fuerzas del orden. Pero no podemos simplemente asaltar una residencia privada basándonos en un localizador GPS. Necesitamos una orden judicial. Pues consíguela, dijo mi padre de repente. Su voz ya no temblaba. Era plana, fría y carente por completo de la calidez que solía tener. Mi esposa está muerta y su cuerpo ha sido robado, o está viva y ha arruinado a mi familia. En cualquier caso, esa villa guarda la verdad. Si usted no va, detective, iré yo. Miller miró a mi padre, viendo la desesperación de un hombre que ya no tenía nada que perder. Dame 2 horas, dijo el detective, poniéndose de pie. Llamaré al fiscal. Iremos juntos. El trayecto hacia las montañas transcurrió en un silencio asfixiante. Iba sentada en la parte trasera del coche patrulla, viendo cómo las farolas se perdían entre los oscuros y altísimos pinos. En mi vida pasada, esta misma noche, mi padre y yo estábamos acurrucados en nuestro pequeño y helado apartamento, mirando una pila de avisos de desahucio y registros de deudas. Llorábamos juntos, prometiéndonos apoyarnos mutuamente y salir adelante. No teníamos ni idea de que la mujer por la que llorábamos estaba en ese momento bebiendo champán en una piscina infinita climatizada, riéndose de nuestra insensatez. Pero esta vez no fue así. El coche patrulla se detuvo a unos 400 metros de la villa y apagó las luces. Otros 2 coches indistintivos se unieron a nosotros. La villa era preciosa, una fortaleza moderna de cristal y piedra enclavada en la ladera del acantilado. La iluminación interior era cálida y acogedora. Quédate en el coche, ordenó el detective Miller mientras desenfundaba su arma. Vamos a asegurar el perímetro. No, dijo mi padre, abriendo la puerta. Ya voy. Si está ahí dentro, que me mire a los ojos. Miller quiso discutir, pero la mirada de mi padre lo hizo callar. De acuerdo, pero quédate detrás de mí. Entendido. Avanzamos sigilosamente por el camino pavimentado. A través de los enormes ventanales del salón, que iban del suelo al techo, pudimos ver 3 figuras. Sentí un nudo en el estómago. Allí estaba. Vanessa. Mi madre. Llevaba puesto un suéter de cachemir de felpa. Su cabello estaba peinado a la perfección. No quedaba ni rastro de la paciente de cáncer pálida y enfermiza que habíamos visto en el hospital. Lucía radiante. Sus mejillas se sonrojaron de alegría. Sostenía una copa de vino tinto y reía mientras Sebastián la abrazaba por la cintura desde atrás. Sentada en el sofá cerca de ella estaba Marta, revisando una pila de pasaportes y billetes de avión, con una sonrisa de satisfacción en su rostro arrugado. Mi padre se detuvo en seco. Oí un pequeño y lastimero sonido que escapó de su garganta. El sonido del alma de un hombre que finalmente se hacía añicos. Se aferraba a una pequeña y desesperada esperanza de que tal vez, solo tal vez, su esposa realmente hubiera muerto y se hubiera producido algún horrible error. Pero verla allí, viva, sana y envuelta en los brazos de otro hombre mientras su falso funeral seguía en marcha, acabó con cualquier amor que aún le quedara por ella. Vanessa. Mi padre susurró, apretando los puños con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Policía. No se mueva. El detective Miller abrió de una patada la pesada puerta de madera. Los cristales retumbaron cuando 3 agentes armados irrumpieron en la sala de estar. Manos donde puedo verlas. No. La copa de vino se le resbaló de la mano a Vanessa y se hizo añicos en el pulido suelo de madera. El líquido rojo oscuro le escurrió los pies descalzos como si fuera sangre. Ella dejó escapar un grito desgarrador, escondiéndose instintivamente detrás de Sebastián. ¿Qué significa esto?, rugió Sebastián, intentando hacerse pasar por el multimillonario indignado. Esto es propiedad privada. No tienes derecho. Tenemos una orden de arresto contra usted, señor Zorn, por cargos de conspiración, fraude de seguros, profanación de cadáver y soborno médico, dijo el detective Miller, adelantándose con las esposas. Y en cuanto a usted, señora Keller, miró a mi madre. Parece que los rumores sobre tu muerte han sido muy exagerados. Robert. Los ojos de Vanessa se clavaron en mi padre, que estaba de pie en el umbral. Su rostro palideció por completo. La falsa calidez que había mostrado hacía un segundo se desvaneció, reemplazada por un terror absoluto. Robert, escúchame. No es lo que parece. No es lo que parece. Mi padre entró en la habitación. No gritó. No chilló. Su voz era mortalmente silenciosa, lo que la hacía infinitamente más aterradora. Fingiste tu muerte. Me dejaste llorar ante un ataúd vacío. Nos dejaste a mi hijo y a mí con millones de dólares de deuda. Ibas a dejarnos morir de hambre, Vanessa. No. Lo hice por nosotros. Mintió descaradamente, dando un paso al frente. Con las manos extendidas. La deuda. Los acreedores nos iban a matar, Robert. Tenía que hacer esto para protegerte. Sebastián solo me estaba ayudando a conseguir el dinero para poder llamaros a ti y a Isen más tarde. ¿En serio? Salí de detrás de mi padre con una sonrisa fría. Entonces, ¿por qué tenías 3 pasaportes sobre la mesa, mamá? Uno para ti, uno para Sebastián y uno para la abuela. ¿Dónde está el pasaporte para mí y para papá? Vanessa se atragantó con las palabras. Sus ojos se dirigieron a la mesa donde Marta intentaba desesperadamente guardar los documentos en su bolso. ¿Y qué hay de esto? Saqué mi teléfono y reproduje una grabación de audio. Me muero ahí dentro. Hace muchísimo frío. Juro que Boad lo está haciendo a propósito. La voz temblorosa de Vanessa resonó con claridad en el silencioso salón. Espera un momento, cariño. En cuanto enterremos la muñeca, volaremos a Suiza. Que Robert y ese mocoso inútil se pudran con la deuda. Son demasiado tontos para darse cuenta. La voz bravada de Sebastián era nítida. Los ojos de Sebastián se abrieron de par en par. Me miró con un odio tan intenso que podría haber cortado el cristal. ¿Pequeño bastardo? ¿Nos grabaste? Cada palabra, dije, con la voz quebrada por la satisfacción. Te grabé cambiándola. Grabé tu conversación sobre cómo sobornaste al doctor Serling. Envié los archivos a la policía hace un día y una hora. Lo arruinaste todo. Marta gritó de repente, abalanzándose sobre mí con los dedos curvados como garras. Pequeño parásito desagradecido. Podríamos haber sido ricos. Podríamos haber tenido una nueva vida. Un agente interceptó rápidamente a Marta, le sujetó los brazos a la espalda y le puso las esposas. Ella me escupió. Su rostro se retorció en una máscara de pura y fea malicia. Robert, por favor. Vanessa sintió sus rodillas, extendiendo la mano para agarrar el dobladillo de los vaqueros de mi padre. Soy tu esposa. Me amabas. No puedes dejar que me quiten. Mi padre la miró con desdén. Durante 10 años de mi vida pasada, esta mujer había sido un fantasma que lo atormentaba, una carga que lo destrozaba y que finalmente lo llevó a la muerte. Ahora no era más que una criminal patética y temblorosa, arrodillada sobre vino derramado. Dio un paso atrás, apartando la pierna de su contacto. No tengo esposa, dijo mi padre en voz baja. Mi esposa murió de cáncer. Eres solo un desconocido que se parece a ella. Le dio la espalda y salió de la villa. Robert. Robert. Vanessa gritó.
Su voz resonó en las paredes de cristal mientras el detective Miller le sujetaba los brazos a la espalda y le ponía las esposas. Sebastián, haz algo. Ayúdame. Pero Sebastián ya guardaba silencio, con la mirada fija en el suelo, sabiendo que su riqueza y sus contactos no podían salvarlo de un crimen transmitido en directo a millones de personas. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. La historia del deudor resucitado dominó las noticias durante meses. Con la grabación que proporcioné, el fiscal tenía un arma de doble filo. La doctora Serling perdió su licencia médica y fue condenada a 8 años de prisión por soborno, negligencia médica y falsificación de documentos oficiales. Marta, a pesar de su edad, fue condenada a 5 años por su participación en la conspiración y el fraude. Los bienes de Sebastian Thorne fueron congelados durante la investigación. La revelación de sus actividades ilegales desencadenó una auditoría exhaustiva de sus negocios, que sacó a la luz décadas de evasión fiscal, lavado de dinero y fraude corporativo. Su imperio se derrumbó de la noche a la mañana. Tanto él como Vanessa fueron condenados a 15 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Dado que se demostró que Vanessa estaba viva y que toda la muerte fue un fraude, todas las muertes de cofirmantes que había acumulado quedaron legalmente invalidadas en virtud de las cláusulas de fraude. Los acreedores tuvieron que reclamar sus bienes personales congelados y la herencia de Sebastián para recuperar su dinero. Mi padre y yo no debíamos ni un centavo. Unos meses después del juicio, por fin empezó a hacer calor. La nieve se derritió, dando paso al verde brillante y fresco de la primavera. Estaba en el balcón de un pequeño pero acogedor apartamento que mi padre y yo habíamos alquilado. Abajo, mi padre estaba metiendo cajas en el maletero de su coche. Se veía más sano que nunca. El peso constante y abrumador que cargaba sobre sus hombros había desaparecido. Me sonrió y me saludó con la mano. Isen, coge tu abrigo. Vamos a llegar tarde a tu orientación universitaria. Él gritó. Ya voy, papá. Le grité de vuelta. Alcé la vista hacia el cielo azul y respiré hondo. En mi vida pasada, había muerto en la oscuridad, traicionada y destrozada. Pero en esta vida, había salvado a mi padre, recuperado mi futuro y enviado a los monstruos que nos destruyeron al infierno que merecían. Tomé mi bolso, eché un último vistazo al hermoso día que hacía afuera y bajé corriendo las escaleras para comenzar mi nueva vida.